Continuamos con nuestro estudio de la vida y el ministerio de Juan el Bautista. Hoy vamos a hablar, hace 8 días hablamos del mensaje ya de Juan el Bautista acerca de nuestro Señor Jesucristo, cual Jehová mismo que se hizo hombre, manifestó la gloria de Dios. Hablamos algo acerca de la Trinidad, de la revelación de las tres personas, especialmente del Hijo, cual ángel de Jehová, que vino y se manifestó a los hombres. Hoy vamos a seguir hablando del mensaje de Juan el Bautista y vamos a hablar de la preeminencia del Señor Jesús en la predicación de Juan. Entonces vamos a comenzar con Colosenses capítulo 1, verso 15. Había dicho 18, pero es 15. Dice, hablando del Señor Jesús, de aquel que nos redimió con su sangre, dice, Él es la imagen del Dios invisible, lo que hablábamos hace 8 días, el resplandor de la gloria de Dios. Cada vez que los hombres en el Antiguo Testamento tuvieron una experiencia en la cual Dios les permitió ver algo, tener una visión de Dios mismo, realmente estaban viendo a la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Isaías, Ezequiel, aun cuando apareció el ángel de Jehová, veíamos cómo las Escrituras nos muestran que es el mismo Señor Jesús. Porque a Dios el Padre nadie le ha visto, pero el Hijo, el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Y dice, el primogénito de toda creación. Primogénito en el sentido de que tiene la preeminencia de toda la creación. No es que es la primera criatura creada, porque si el Hijo participa de la esencia divina, quiere decir que Él no tiene ni comienzo ni fin de días, como dice Hebreos, sin padre, sin madre, sin genealogía. Una de las características de la esencia de Dios es que Dios es eterno, o sea que no tiene comienzo ni fin. Pues cuando dice que el Hijo es el primogénito de toda creación, está hablando de su prioridad, de su importancia en cuanto a la creación. Más adelante el mismo autor lo vuelve a explicar. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese fue el lugar que el Padre quiso darle a su Hijo. Todo lo creó para Él, todo lo hizo para Él. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Imagínate el rechazo que tuvo el pueblo judío al mismo Señor Jesús. Pero a pesar del rechazo, de todo lo que el hombre hizo en contra de Él, curiosamente cumplieron las profecías que Dios mismo había dicho acerca de su Hijo, de su muerte, su resurrección. Y Él es antes de todas las cosas. Ese pasaje nos aclara que no es que es el primogénito en cuanto a que Él fue el primero creado, sino Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, o sea, el medio por el cual Dios creó todas las cosas. El primogénito, no solo de la creación, sino también de la resurrección de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y esa es la palabra que hoy vamos a resaltar, preeminencia. Dios quiso que su Hijo tuviera la preeminencia en todas las cosas, en la creación, en el propósito de la creación, en la resurrección, en la iglesia, en el reino. Todo el Padre se lo quiso dar al Hijo. Y dice, para que en todo tenga la preeminencia, aún en la predicación. Si el Padre quiso que su Hijo tuviera la preeminencia en todas las cosas, eso incluye en nuestro ministerio y en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de la preeminencia de la predicación de Juan el Bautista. Era el Señor mismo. Él venía a preparar el camino al Señor. Él venía a predicar al Señor. Un predicador, ministro, un hombre, una mujer de Dios que no esté centrado en Cristo, que no predique a Cristo, que no dé la gloria a Cristo en todo lo que hace y busque la gloria de Cristo, eso no es de Dios. Cualquier cosa que le quite el lugar a Cristo se está atentando contra la voluntad directa de nuestro Padre. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase
toda plenitud. Como decíamos hace 8 días, el ministerio de Juan excedía, hermano, a su tiempo como 200 años. Lo que Juan enseñaba era inédito, nunca lo habían escuchado los judíos. Cuando él le dijo, este es el Hijo de Dios, y la gente venía al Señor Jesús, veían un maestro, veían un hombre, veían un rabí, pero ver a él, al mismo Dios hecho carne, ver a él, al Hijo eterno de Dios, eso es algo que los judíos nunca concibieron, hasta el día de hoy no concibieron. Eso es algo que el Islam no concibe de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que no conciben los testigos de Jehová. Eso es algo que generalmente ha sido la manera de cómo Dios ha colado a su pueblo. El pueblo de Dios se conoce no porque diga iglesia cristiana, hermanos, sino porque realmente en ese lugar se predica a Cristo, a Jesucristo. Pero ¿cuál Jesús? Porque los mormones dicen iglesia cristiana de los santos de los últimos días. Cuando tú examinas lo que ellos predican de Jesús, ese no es el Jesús de la Biblia. La masonería habla de Jesús, la nueva era habla de Jesús, los testigos de Jehová hablan de Jesús, pero no es Jesús de la Biblia. El Jesús de la que habla la palabra es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, verdadero Dios, que se hizo hombre y murió en una cruz, resucitó para salvación a todo hombre. Y eso debe ser parte de nuestra predicación. Vamos a hablar un poco acerca de esa frase, este es mi Hijo. Es un lenguaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, pero también estaba ya oculto con destellos en el Antiguo. Vamos a ver algunos pasajes y vamos a entender el lugar que Dios le dio a su Hijo desde antes que aún Él se hiciera hombre y se manifestara a los hombres. Hay un pasaje muy claro en Proverbios capítulo 8, verso 22. La mayoría de teólogos, hasta los herejes. Yo me acuerdo una vez que un testigo de Jehová me abordó a hablarme y entramos en una pequeña discusión. Entonces él me dice, le voy a mostrar un pasaje donde le demuestro que Jesucristo no es Dios. Y le dije, demuéstremelo. Proverbios. Cogió y me dijo, abra su Biblia en Proverbios capítulo 8. Y le dije, con este lo noqueé. Se metió en la trampa él mismo se puso la soga. Después de que lo abrió, no sabía cómo salir del pasaje, no sabía cómo esquivar. Después le cogió, fue la fa, porque al ver este pasaje claramente, tú ves que está hablando del Hijo de Dios. Y está hablando de la divinidad del Hijo de Dios y de su preexistencia, o sea, antes de toda la creación. Comenzó a leerlo y yo le decía, pero sí lo ve. Como que él mismo me lo sacó, y curioso porque este pasaje es muy claro. Pablo dice, creo que es en Colosenses o en Corintios, que Cristo es la sabiduría de Dios. Y aquí va a hablarse de la sabiduría, que es personificada y se habla como de una persona. Cristo es la sabiduría de nuestro Dios. Y acá en Proverbios se habla de Él mismo y se dicen bastantes frases interesantes. Mira lo que dice desde el 22. Jehová, Yahvé, me poseía en el principio. Eso es lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, Padre e Hijo. Eso atenta también directamente contra los unitarios, que niegan que Dios son 3 personas, sino que es solo un Dios que ha tomado 3 formas. Primero era Padre, después se hizo Hijo, después se hizo Espíritu Santo. Pero la Biblia enseña que desde el principio ya estaba el Padre con el Hijo. 2 personas diferentes. ¿Sí? Desde el principio. ¿Cuál principio? Desde antes de la creación. Ese principio en Dios es eterno, porque Dios no tiene ni comienzo ni fin de días. ¿Sí? Dice, Jehová me poseía en el principio. ¿Por qué decimos que no es el principio de Génesis? Porque mira esta frase, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, aquí está Génesis y aquí está antes. Y antes queda la eternidad pasada. Nadie llega allá, ni serafines ni querubines, porque el único que es eterno es nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Entonces los únicos que estaban en esa realidad eterna antes de que existieran todas las cosas era el Padre, el Hijo, y la Biblia dice que el Espíritu eterno. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de todas las cosas, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Hablando de la sabiduría. Esa palabra es... ¿Me salté algo? 23. Ah, sí, perdón. Antes de sus obras, esta también palabra es clave. Eternamente tuve el principio.
Sí, Padre. O sea que en el corazón del Padre su Hijo siempre ha tenido un lugar preeminente. Eso no fue algo ni siquiera con la misma creación ni con la misma muerte y resurrección del Señor. El Padre siempre le agradó su Hijo y siempre lo puso en un lugar de adoración, de exaltación. Y esa palabra eternamente, hermano, esa palabra solo se le puede atribuir a Dios. Tú no puedes hablar de eternidad cuando hablas de Satanás. Tú no puedes hablar de eternidad cuando hablas de querubines, serafines. Tú no puedes hablar de eternidad cuando hablas de la tierra. Solo es un aspecto de la esencia de Dios, ¿sí? Sin comienzo y sin fin. Tuvo el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Esa palabra, fui engendrada, hay versiones que la traducen mal. La versión creo que portuguesa la traduce fui creada. Pero la versión exacta es fui engendrado. Miren esto es un asunto difícil de explicar, pero vamos a intentar. Un hermano hacía la analogía para hablar de esto porque cuando se hicieron los concilios al comienzo de la historia de la iglesia se llegó a la definición que Cristo fue engendrado mas no creado, porque creado es algo que comienza en el tiempo, pero la Biblia dice que fue engendrado. ¿Qué es eso? Hablando de la sabiduría. Padre, el Padre todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo entiende, no hay nada oculto delante. Lo pasado, lo presente y lo futuro está en su corazón. Él es omnisciente, ¿sí? Cuando el Padre a sí mismo se conoce, porque dice, cuando se le apareció a Moisés, yo soy el que soy. O sea, yo soy y yo me conozco a mí de una manera plena, y ese conocimiento de sí mismo que el Padre engendra o genera de conocerse es una persona en la cual habita todo lo que es el Padre y en la cual se expresa claramente todo lo que Él es. Pero decir que Cristo fue creado, engendrado en un momento, es llegar a decir que el Padre en algún momento era ignorante. Porque Cristo es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría ha existido eternamente con el Padre. Y esa sabiduría ha estado delante de Él. Y esa sabiduría el Padre la ha querido engrandecer. Y esa sabiduría, más que un conocimiento abstracto, es una persona. Es el Hijo de Dios. ¿Sí me hice entender? Estos son asuntos de pura teología propia, hermano. Pero en la medida que vamos masticándolo, lo vamos entendiendo. Cristo fue engendrado por Él. O sea, es la imagen que expresa claramente al Padre. Todo su conocimiento, toda su sabiduría es el Hijo. La gloria del Padre es el Hijo. Él se ve claramente representado en su Hijo. Pero eso no surgió en un día, en una época, sino que el Padre siempre se ha conocido. Y el Hijo siempre ha existido como aquella revelación perfecta del Padre. Como aquella imagen de Él mismo. ¿Más o menos? Un hermano da un ejemplo, pero no sé. El hermano dice algo así. Estás tú, pero tú tienes un concepto de ti mismo en tu mente. Ese concepto de alguna manera expresa lo que tú eres en tu mente. Pero ese concepto, como tú eres hombre, ese concepto es un concepto erróneo y distorsionado. En cambio, Dios no. Dios es y se revela a sí mismo perfectamente, dando una expresión clara de lo que Él es en su Hijo. Dice, antes de los abismos fui engendrada, engendrada mas no creada. Porque Él es antes de todas las cosas. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido, y mira esta palabra, yo, engendrada. O sea, la sabiduría habla como una ¿qué? Persona. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Ese yo es el Hijo, hermano. Antes de toda la creación. Antes de los cielos, de la tierra. Lo que decía Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él, eso es lo que dice Juan 1:1, estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ahí vemos claramente al Hijo y al Padre antes de la creación. Pero ¿de dónde viene ese lenguaje? El Hijo, ahí en el Antiguo Testamento lo dice. Más adelante en Proverbios 34, un hombre hace unas preguntas, hermano. Yo cuando leí este versículo quedé colapsado. Mira las preguntas que hace este hombre. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Mira esta frase. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. ¿Sí sabes? ¡Qué pregunta, hermano! Esto no es un pasaje del Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, ¿saben qué pasa, hermano? Juan el Bautista va a bautizar al Señor y el Padre mismo dice: este es mi hijo. Este es mi hijo. ¿Cuál hijo? El que preguntaba aquí el autor de Proverbios. ¿Sabes el nombre del hijo? ¿Cuál es ese hijo? Porque los judíos no creen que Dios tenga un hijo. Mira lo que dice el Salmo 2:7, hermano. Porque la palabra ya lo anunciaba y estamos viendo la preeminencia del Hijo en nuestra predicación. Pero a veces muchas personas cuando van a hablar del Hijo de Dios comienzan en el Nuevo Testamento, cuando sus apariciones y sus salidas son desde el principio. Y si nosotros no conocemos el proceso de la revelación de Dios, lo que Dios ha dicho de su Hijo, el lugar en el propósito de su Hijo, en el propósito eterno en el Hijo, nosotros vamos a quitar el Evangelio y vamos a poner una cantidad de cosas que no hacen parte de la revelación progresiva de Dios, porque Dios se ha venido revelando progresivamente desde el Antiguo Testamento. Salmos 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Ese es el Hijo. Jehová me ha dicho, no fue el Padre, aquel que estaba con él eternamente, aquel que convivía y era su delicia, le decía al Padre: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero ¿cuál es ese hoy en el ser de Dios? Es un hoy eterno, es un hoy sin principio ni comienzo, es un hoy que muestra la naturaleza del mismo ser de Dios, es un hoy eterno, ¿sí? Un día un testigo me dijo, no, Cristo no puede ser eterno, porque si Cristo es la sabiduría de Dios, ¿cómo va a ser eterno? Entonces le dije, mire, si Cristo no es eterno, entonces hubo un momento en el tiempo, en la historia, que Dios era un ignorante y llegó a comenzar a adquirir conocimiento y llegó a ser sabio. Pero la esencia de Dios es que Él siempre ha sido omnisciente. Entonces esa omnisciencia, ese conocimiento de Dios generado aún al conocerse de Él mismo, es su Hijo. Ese conocimiento que el Padre tiene de sí mismo y revela de sí mismo es una persona, es el Hijo eterno de Dios. No fue un invento de Juan ni del mismo Señor. Mira, el Padre ya lo había dicho. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Lo que no fueron los judíos, ¿no? Los judíos le gritaban al Señor en la cruz: si eres el Hijo de Dios. Ellos creían que Jesús era un profeta, hermano. Ellos creían que Jesús era un maestro, pero nunca, cuando Él decía que Él era el Hijo de Dios, lo querían apedrear. Si eres Hijo de Dios, baja de esta cruz. No fueron prudentes. Dice, admitid amonestación jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. Mire la palabra como ya lo decía, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces la expresión de tú eres el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, es una revelación que Dios ya había preparado del Antiguo Testamento. Chispazos. Cuando el Señor les preguntó a los discípulos, ¿quién soy yo? Él
Pedro, por una revelación de Dios, dijo, tú eres el Hijo de Dios. El judío sabía estos pasajes, sabía que el Hijo de Dios era aquel que hablaba Proverbios, era aquel que hablaba el Salmo 2, nuestro Señor Jesucristo. Vamos, solo quería hacer como una introducción para que, porque siempre nos vamos a encontrar personas que, judíos, siempre vamos a ver una controversia en esas áreas. La controversia, hermano, más grande, doctrinal, siempre está relacionada con Jesús. Con Jesús. Ese es el asunto a defender en la apologética, ese es el asunto a defender contra las herejías y contra las falsas religiones. A los cristianos les gusta que se les hable de ellos mismos, lo que ellos pueden hacer, lo que ellos son, los que ellos pueden obtener con su vida, pero el Evangelio de Dios no consiste en nosotros, ni se centra en nosotros, ni nos predicamos a nosotros mismos. Hoy se habla de oración, hoy se habla de ayuno, hoy se habla de ofrendas, hoy se habla de propósito, se habla de liderazgo, pero no se habla del Hijo de Dios. Difícilmente se puede considerar a la mayoría del pueblo cristiano cristianos cuando ellos mismos ni siquiera conocen la revelación de las Escrituras acerca del Hijo de Dios. Solo que los entretengan, solo que los diviertan, solo que tengan bonitos lugares, bonitas cantantes, bonitos de todo, menos lo que es importante. Hoy la gente dice, yo quiero tener una relación con Jesús, pero no quiero conocer lo que es la doctrina. Pues si tú no conoces la doctrina acerca de Jesús, puedes estar siguiendo a un Jesús que es una herejía. A los cristianos les pica el oído cuando uno les va a hablar la palabra de las cosas fundamentales, como si el entretenimiento les fuera a ayudar y fuera a cambiar su vida. Pero vamos a ver la importancia del mensaje que transforma y que realmente da una convicción clara a una persona para que ella pueda cumplir el propósito que Dios le ha dado, por el cual la creó. Porque tú fuiste creado solo para vivir para el Señor Jesús. Si tú no estás centrado en esa realidad, todo lo que tú quieres, lo que deseas, se va a quemar en el fuego. Y si tú rechazas al mismo Señor, te vas con tus planes al mismo lago eterno. ¿Por qué? Porque Dios todo lo creó para su Hijo, y lo que no cumple el propósito de Dios se echa en el lugar donde se va a echar la basura eternamente. Es un asunto tan serio, hermanos, que nuestra predicación debe ir llena de esto. Nuestro mensaje es este: Jesús es el Señor. Amén. Él tiene la preeminencia, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que todos se inclinen y se postren delante de Él y le adoren y reconozcan que Él es Dios. No como ese Cash Luna que está diciendo que ahora que nosotros somos Dios. No, el único Dios eterno es nuestro Padre, su Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos hombres redimidos, hechos hijos de Dios, sí, porque Dios nos dio su Espíritu y ahora somos hijos, pero eternamente seremos hombres. Dios no conoce otro Dios. Amén. Ni va a llevar a ninguna criatura a ser Dios, porque Él es en sí mismo Dios. Nadie puede contener lo que Él es. Amén. Amén. Vamos a leer lo que decía Juan, así sea por encima. Juan 1:27. Si quieres se lo leo o lo van a buscar muy rápido, porque son citas cortas que hablan un poco lo que Juan enseñaba. Juan 1:27. Este lo leímos hace 8 días. Este es el que viene después de mí. Este que viene después de mí es el que es antes de mí, ¿sí? Antes de todas las cosas existía. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del cazado. Ese que viene, que los va a salvar, que va a morir por ustedes, que va a derramar el Espíritu Santo en ustedes, ese que no soy digno de desatar la correa. Miren, hermanos, una casa tenía varios esclavos que podían administrar la casa, pero también había unos esclavos de más baja condición. Los ponían en la puerta y cada vez que llegaba visita, el esclavo de más baja condición se sentaba a los pies del que entraba de la visita, le quitaba el calzado y le lavaba los pies. Ese era el esclavo más indigno en la casa de una persona. Cristo hizo eso por amor a nosotros. Se inclinó y le lavó los pies a los discípulos. Pero Juan, cuando ve al Señor, dice: yo no soy ni siquiera digno de arrodillarme, inclinar y lavar sus pies. Él es supremamente alto, Él es glorioso, Él es sublime. Yo no soy digno. Mira cómo hablaba el profeta del Hijo de Dios, no como hablan la mayoría de sinvergüenzas que se paran en un púlpito y comienzan a hablar de Jesús como si Él fuera el esclavo. Señor, dame, Señor, confieso, Señor, declaro, Señor, como si Dios fuera nuestro siervo y nosotros no sus siervos. Hoy la mayoría de la iglesia se corrompe sudando en orgullo
predicando orgullo, cantando orgullo, proclamando a hombres, exaltando ministerios, exaltando lugares, quitándole la gloria al Señor, y el Dios de Israel no comparte su gloria con nadie. Cuando Dios huele gloria, huele autosuficiencia, vanagloria, en un pastor, en un cantante, en cualquier persona, se hace a un lado y lo deja en su locura, porque Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria a Dios se la dio toda a su Hijo Jesucristo. No puede ser profeta, puede ser lo que sea. Si le quiere robar la gloria a Dios, Él mismo se está entregando a la corrupción de su corazón. Dios no está en un lugar donde Él y su Hijo no sean glorificados. Así tengan la gran alabanza y tengan lo que tengan, hermano. Donde hay vanagloria y donde hay orgullo, ahí no está el Señor. Miren el testimonio de Israel. Un día Saúl tuvo una victoria, construyó un monumento e inmediatamente Dios se apartó de él. Lo dejó en su locura. Así, cada vez que le ponemos, hay lugares cristianos donde tú entras y la foto del pastor. O no la foto del pastor, va a entrar el pastor y las luces y el show y el espectáculo, y entra y lo aplauden, falta que le besen los pies. Ahí ya no está Dios, hermano. Ahí es un show, eso es una aberrancia, eso es atentar contra la gloria del Señor Jesús. Eso es una payasada, hermano. Eso es un circo lleno de elefantes grandes. Hombres que se han querido poner en el lugar de Cristo. Si bien Dios puede usar a sus siervos y levanta hombres en medio de su pueblo, el hombre que quiere quitar el lugar a Cristo y ponerse en el centro ha caído de la gracia. Definitivamente el Señor derribe a todos aquellos que se quieren poner por cabeza en la iglesia. Porque el único que es la cabeza y la preeminencia en la iglesia es Cristo. Amén. Que Dios levante hombres que se aprendan a humillar delante de Él, porque son los que el Señor usa. Marcos 1:7 decía Juan, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Juan lo decía, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. En estos días, hace tiempo publiqué un video de Cash Luna y Dante Gebel. Era un show de esas payasadas que hoy hace el cristianismo. Se iban a poner como en un ring. Con ustedes, el que sana enfermedades, el que expulsa demonios, el que no sé qué, Cash Luna. ¿Desde cuándo es el hombre el que sana? ¿Desde cuándo es el hombre que expulsa demonios? ¿Desde cuándo es el hombre que hace la obra? No, pero le damos la gloria y sale él, así como Rocky. Un espectáculo de lo más vergonzoso, hermano. Eso, otro en un evento con una Harley llega y se baja de la Harley y todos ¡ah! Ay, hermano, el mundo nos quedó en pañales. Trajeron al mundo a la casa de Dios. Sacaron a Cristo, como dice él en Apocalipsis 3. Yo estoy afuera y llamo. Lo sacaron y se llenaron de puras necedades, pura vanagloria. Es vergonzoso. Pero Juan decía: yo no soy digno de desatar ni siquiera encorvado su correa. Y Él es más, realmente Él es el poderoso, hermanos. Juan 3:30 dice Juan: es necesario, espera, estamos viendo versículos de lo que Él hablaba, ¿sí? Del mensaje que Él daba. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, ¿no? Hoy los hombres, realízate, supérate, llega y desarrolla el éxito que está en ti mismo. Pura basura metafísica, pura superación personal. Eso viene desde de la misma nueva era, del puro infierno, hermano. Eso es lo mismo que hablan los masones, eso es lo mismo que hablan la nueva era. Desarróllate, tú tienes la divinidad en ti, tú puedes alcanzar la gloria. Eso no es de Dios, hermano. Aún les están diciendo, la nueva era dice, tú puedes llegar a transformarte, a superarte a tal punto de llegar a la divinidad. Eso dice la masonería. Sus grados, cada vez la masonería quiere llegar a un grado mayor de la divinidad. Los mormones tienen hijos y se reproducen porque teniendo hartos hijos y teniendo un matrimonio de bendición pueden llegar a ser dioses en el cielo. Así lo dice, ¿verdad? Y eso fue lo que dijo Satanás en el huerto de Edén. No moriréis, de cierto si comes llegaréis a ser como Dios. Por eso yo les digo,
Los pastores no parecen predicadores, parecen la serpiente en el enemigo. Diciendo que somos dioses, Benny Hill, toda esa cueva de zorros. Así le dice la Biblia, ¿no? Dice, es necesario que Él crezca, pero yo mengo. Aún en el mensaje, ¿verdad? Es necesario que nosotros salgamos de nosotros y el mensaje sea Él y no nosotros mismos. Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. ¿Sí ven? Nosotros somos de dónde, hermano? De la tierra. Y el que viene de los cielos es sobre todos. Juan 3, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Juan 3:35. Todo esto son frases de Juan el Bautista. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿A quién le entregó todo el Padre? Al Hijo. Nosotros todo lo que tenemos lo hemos recibido de gracia y simplemente somos administradores. ¿Por qué hablamos de esto, hermano? Realmente esta serie nos ha llevado a algo. Realmente necesitamos hombres como Juan el Bautista, hombres llenos del Espíritu, hombres santos, hombres consagrados, hombres que puedan ser una voz, así sea en medio de un desierto, pero nunca ellos van a ser el centro. El mensaje es otro. Nosotros somos mensajeros, pero el mensaje es otro. El importante es otro. El que hace la obra es otro. El que nos capacita y nos da el poder es otro. El glorificado y el honrado es otro. Así nosotros tengamos que perder la cabeza en una cárcel solos. Nosotros decimos, y sí, es difícil ver esa situación. Difícil ver a nuestros hermanos en África muriendo, difícil es ver a nuestros hermanos en México muriendo, en Corea del Norte muriendo, en Arabia Saudita, en Irak, en Pakistán, terrible. Pero ¿saben qué, hermano? Aunque están esos hombres como Juan el Bautista perdiendo la cabeza, esos hombres en su debilidad, en su persecución, en su lo que sea, están glorificando el nombre de Jesús. Están dando su vida por Jesús, por amor, hasta la muerte. Cambio acá en Occidente, donde nos vanagloriamos de iglesias grandes, las personas están usando a Jesús para su gloria, para enriquecerse, para prosperar, para ser grandes. Sí, pues, totalmente contrario. Cambio allá otros como Juan el Bautista en una cárcel perdiendo su cabeza para glorificar el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál lado usted prefiere estar? ¿Allá o acá? La predicación del Evangelio. Mira esta frase, hermanos. Si bien la predicación del Evangelio produce una verdadera salvación y beneficia al hombre, el Evangelio es dado primeramente para que los hombres reconozcan la autoridad y el lugar que el Padre les dio a su Hijo. Romanos 10, verso 8 y verso 9. Es un pasaje que siempre usamos en la predicación del Evangelio. Pero la predicación del Evangelio más en las Escrituras, de llevar personas a recibir beneficios físicos, beneficios económicos, beneficios aún espirituales que son verdaderos, de la verdadera intención del Evangelio es glorificar al Señor Jesús. Miren, algo así, ahorita lo vamos a leer. Cuando tú predicas el Evangelio tiene una intención primaria. Hay cosas secundarias, pero hay una intención primaria al predicar el Evangelio. La intención primaria es que el hombre pecador, rebelde, caiga postrado y adore y se rinda a la autoridad que Dios le ha dado a su Hijo. Porque de nada sirve que una persona reciba los beneficios de Dios, la salvación de Dios, cuando ella en su corazón es su Señor y no quiere rendir su voluntad a otro. ¿Sí? Nosotros tenemos un cristianismo donde las personas viven para sí mismos. Eso no es el Evangelio. El Evangelio, mira lo que decía Pablo ahí en Romanos 10, verso 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si te imaginas el carro que deseas, pones la foto en tu corazón, en tu
televisor, en tu nevera, y cada día te levantas y confiesas que vas a recibir tu carro, eso vas a obtener. Porque con la mente se engendra lo que tú quieres tener. Confiesa positivo, confiesa positivo, confiesa positivo. Esa no es la palabra de fe, porque hoy se habla del movimiento palabra de fe. Palabra de herejía. La palabra de fe que predicamos es esta. Predicamos, se hace parte de nuestro evangelio, de nuestro testimonio, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Eso es lo primero. ¿Qué es esto? Está reconociendo que Dios tiene un hijo. Todo lo creó para su hijo. Tú te habías perdido de ese propósito. Su hijo se fue a la cruz para morir por ti, para que tú vuelvas y hagas parte de la voluntad de Dios. Que tú vivas, rindas todo tu ser para que Jesús tenga la gloria en tu vida. O sea, el evangelio es predicado para volver a tomar al hombre perdido y volverlo en el lugar donde el Señor lo quiso desde un principio, a los pies de su Hijo. Amén. Cuando el hombre confiesa que ese Jesús es el Señor, o sea, dice: Señor, ya no vivo para mí, ya no deseo lo mío, ahora quiero tu voluntad, tu gobierno, tu señorío, que tú exaltes tu nombre, te entrego todo lo que soy, lo que pienso, lo que siento, mi familia, mis bienes, todo. Ya no soy dueño yo de algo, ahora todo es tuyo, Señor. En ese momento Dios ve el arrepentimiento y la fe en el Hijo y le derrama de su espíritu, de su gracia, de su perdón, de su salvación, de su vida eterna. El evangelio no es para que las personas lleguen a hacer algo. El evangelio es para que las personas caigan a los pies de Jesús y cumplan el propósito por el cual el Señor los creó. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El evangelio no es para que una persona repita una oración. El evangelio es para que una persona se rinda a los pies de Cristo. El evangelio no es para que una persona se sane, y aunque se sane físicamente, su alma se vaya al infierno. El evangelio es para que la persona reciba la gracia y el amor de Dios, pero eso se encuentra exclusivamente en una persona, en Cristo Jesús. Otro pasaje, Lucas 3:22. Ya esta frase, hermanos. Aunque parezca contradictorio, la caída del hombre, su rebelión, produjo que el Padre... No estoy leyendo la cita, estoy dando una frase de un hermano. Por eso les dije, póngame cuidado a la frase. Ya vamos a leer el versículo. Aunque parezca contradictorio, la caída del hombre y su rebelión produjo que el Padre mostrara la hermosura de aquel que había estado con él eternamente, de una manera visible y palpable a todos los hombres. ¿Sí lo entendimos, hermano? El pecado, la rebelión, todo lo que hizo el hombre hizo que Dios destapara su corazón y nos mostrara a su Hijo amado. Qué precioso, amor. Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, en forma corporal. Estamos ahí en el bautismo del Señor. Como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres... Ahí el unitario, yo no sé qué pensará cuando lee estos pasajes, hermano, que el Padre hablando, el Hijo siendo bautizado y la paloma descendiendo sobre él. Ahí está la Trinidad, 3 personas. El unitario dice: no son 3, es una persona, 3 formas. Pero imagínate, la forma del Padre hablándole, mientras la forma del Padre desciende en forma de paloma, mientras la forma del Hijo recibiendo la forma del Padre en forma de paloma. Qué contradicción, ¿no? No solo eso, porque cuando tú hablas con un unitario, pues pentecostal unido, Jesús solo, conoces, escuchas el espíritu de ira, sino el espíritu de Cristo. Tras de que tiene una herejía terrible en las escrituras, su espíritu muestra que claramente nos siguen la paz y el gozo del Señor. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. ¿Qué cosas? Estas son las únicas veces que la voz de Dios se escucha audiblemente en el nuevo pacto. El Padre hablando de su Hijo.
Vamos a ver una escena, una experiencia que tuvo Juan, Andrés y Pedro con el Señor Jesús en la transfiguración del monte. Mateo 17, verso 2, verso 8. Este pasaje resume algo a lo que quiero llegar, el objetivo de la enseñanza, que era la misma enseñanza que tenía Juan el Bautista. Mateo 17, verso 2. Lo subió al monte y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Permitirle a sus discípulos ver algo de su gloria. Ellos pudieron ver la gloria del Hijo. Por eso Pedro dice más adelante en una epístola: no les hablamos el Evangelio como siguiendo fábulas, sino nosotros hemos visto al Señor glorificado. Qué cosa preciosa, ¿no? Pero mira lo que pasa en esta experiencia. Tú ves curiosamente la naturalidad del hombre, cómo tiende a menospreciar y a quitarle el valor a las cosas, y directamente al Señor mismo. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En la tradición judía, Moisés y Elías son los grandes profetas del Antiguo Testamento. Moisés representa el profeta antiguo, Elías los profetas del reino. Entonces Pedro dijo a Jesús, siempre nosotros metemos la cucharada: bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué estaba haciendo de alguna manera Pedro sin darse cuenta? Se estaba poniendo a Jesús, estaba poniendo a Moisés y estaba poniendo a Elías. ¿Sí? Oh, y eso no le gustó al Padre. Tú no puedes poner a Jesús con otro profeta, hermanos, como hace el Islam. Tú no lo puedes poner, hermano, porque Jesús excede en gloria y en majestad a cualquiera, aún a los más grandes profetas, aún a Moisés y aún a Elías. Y mira que el Señor no se quedó callado. Este pobre Pedro lo exhortó a todo el mundo. Lo exhortó un día el Señor Jesús: apártate de mí, Satanás. Ahora lo va a exhortar el Padre, ¿sí? Este es mi hijo amado, y cayó ahí temblando. Después lo pide Satanás para zarandearlo. Ya después, cuando uno cree que Pedro ha madurado, lo coge Pablo en Gálatas y lo exhorta frente a la iglesia por reducir el Evangelio. Así somos nosotros. ¿Cuánto necesitamos ser corregidos? Si no nos corrige el Señor, mire, nos desviamos en la primera, hermanos. El Padre al que ama lo corrige, lo disciplina, porque Él sabe cuán fácil nos extraviamos. A mí no me gusta que me corrija mi esposa, ni me gusta que me corrija un hermano, pero a veces el Señor le manda a uno a hablar directamente. Usa vasos. A veces uno se escandaliza con el vaso. Ay, pues, Pablo David me está diciendo esto, porque si no, pero a veces necesita corregirnos, hermano, porque somos necios como Pedro. Pedro estaba quitando la mirada de la revelación que Dios le había dado una semana antes: tú eres el Hijo de Dios, y lo estaba poniendo como otro profeta. Mientras él aún hablaba, bueno, es mal, el Señor lo cayó. ¿Quién sabe qué más iba a decir Pedro, hermanos? Una voz del cielo de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mira esta frase: a Él oíd. Qué cosas. Cállese, Pedro. Ponga cuidado más bien lo que el Señor tiene que decir. Y ahorita vamos a ver que es una de las características de un vaso verdadero. Un vaso verdadero es aquel que oye la palabra del Señor y la obedece. Porque muchos dicen que son cristianos: Señor, Señor, pero no hacen la voluntad, hacen su propia voluntad, viven bajo sus propios deseos. Ellos no han conocido a Cristo ni su preeminencia. Porque nosotros hablamos primero del vaso, ahora estamos hablando del ministerio del vaso, pero el ministerio debe corresponder con nuestra vida. Ahora vamos a ver. Y dice: al oír esto, los discípulos, no solo Pedro, todos los 3 que estaban ahí, se postraron sobre sus rostros. Hoy tenemos
Hay iglesias, avivamiento, avivamiento, y uno ve a los cristianos saltando, brincando, sudando, gritando. Pero ¿cuántos lugares tú ves verdadera postración y reverencia al nombre de Jesús? A veces tú vas a iglesias cristianas y parecen barras bravas. Salte, que salte, que salte. ¿Cuántos realmente se adoran, se arrodillan y reconocen a quién están adorando? Miren, hermanos, si realmente nosotros tuviéramos una experiencia verdadera con Dios mismos, no seríamos tan irreverentes. Isaías vio al Señor y dice que apenas lo vio, cayó postrado. Dijo, ¿quién soy yo que soy un hombre inmundo de labios? Juan en Apocalipsis vio al Señor y cayó como muerto. Pablo encontró al Señor en el camino y cayó postrado, ciego. Hoy el cristianismo habla de avivamiento, pero es un puro carnaval de la carne. Ni siquiera las canciones ahora son letra bíblica. Un lugar acá en Bogotá, avivamiento, avivamiento. Hay tal avivamiento que ni siquiera hay inspiración del Espíritu Santo. Entonces con las canciones del mundo le cambian la letra y las cantan, profanando los actos de Dios, porque no hay ni canto nuevo ni inspiración. ¿Por qué? Porque lo que hay es pura carne. Las personas salen de esos lugares viviendo de la misma manera y dicen que son cristianos. Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pero cada vez que el hombre se humilla delante de Dios, mira lo que hace el Señor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos. Nosotros nos humillamos y el Señor nos levanta. Qué precioso, ¿no? Y no temáis. Y alzando ellos los ojos, mira esta expresión, a nadie vieron sino a Jesús solo. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que todos tengamos solo una perspectiva, Jesús. Hoy hablamos de muchas cosas, pero si todos, pastores, ministros, misioneros, pudieran ver a Jesús solo, cuán diferente sería el cristianismo en nuestra época. Vamos a hablar de las características de un verdadero cristiano que puede llevar un verdadero mensaje. Porque a Dios le interesa el mensaje, pero le interesa el mensajero. O sea, le interesa que nosotros llevemos a Jesús a todas partes, como hablábamos anoche, pero le interesa que nosotros nos rindamos a ese Jesús que predicamos. Mateo capítulo 7, verso 21. Mira lo que dice el Señor. El Señor conocía la condición en la que iba a caer el cristianismo. No solo en nuestra época, en muchas épocas el cristianismo no pasó de ser una religión externa, vacía, sin vida, sin revelación, algo que solo iba a traer beneficio al hombre, económico. Eso que estamos viendo en nuestra época, eso ya lo ha pasado al cristianismo muchas veces, hermano. Y el Señor sabía y nos iba a librar del engaño. Su palabra nos lleva a la verdad y nos libra del engaño. No todo el que me dice Señor, Señor, porque hoy nosotros vivimos emisoras cristianas, televisión cristiana, revistas cristianas, colegios cristianos, no, todo es cristiano, hermano. Pero no todo lo que dicen Señor, Señor. Es más, nosotros, dice Pablo, examínate si tú realmente estás en la fe. No mires afuera, examínate si tú entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, eso es decir que Jesús es el Señor. Mira, Señor, yo soy un hombre, pero tú me compraste, Señor. Yo tengo una voluntad, pero tú me dices que si yo me niego a esa voluntad, te puedo seguir. Yo te entrego mi vida, mis planes, mis deseos, todo lo que soy, Señor, para que tú me muestres y me digas qué quieres de mí. Yo no vengo a Dios a presentarle mis planes, mis deseos, para que Dios diga, oiga, ese Pablo ahí tiene buenas ideas, aprobado. Te bendigo para que te salga bien todo lo que tú quieres. No, es el plan de Dios. Dios tiene un plan, glorificar y exaltar a su Hijo. Amén. Si tú rindes tu voluntad, tú vas a ver cómo tu vida Dios la va a conducir a eso, a que honres al Hijo, a que vivas para Él, a que le sirvas a Él.
Pero mientras tú tengas tus planes, tus deseos, tus anhelos, y en ese deseo y amor tuyo rechaces la palabra revelada de Dios mismo, todo eso algún día va a caer la roca sobre ti y lo va a destruir. Decía el Señor, o ustedes se caen y se postran delante de mí, o yo algún día caigo sobre ustedes y destruyo lo que es de ustedes. Porque como le decía desde el comienzo, hermanos, lo que no se conforme al propósito de Dios, tarde o temprano Dios lo destruye. Las naciones y muchos que dicen Señor, Señor, trabajan para el fuego. Y tarde o temprano eso se va a consumir. Lo que pasa es que como Dios no actúa tan rápido, no nos da temor. Como un hermano va a dar ejemplo, es como un hombre que se bota de un piso 50 y en el 33 alguien le pasa y le dice, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada porque no ha llegado al piso. Así es la vida. No pasa nada porque todavía Dios no ha juzgado. Pero tarde o temprano el que se bota desde arriba va a caer al piso. El que rechaza al Señor y vive para sí mismo, tarde o temprano se va a encontrar con la roca. La roca que es para salvación para unos, pero también la roca que es tropiezo y escándalo para otros. La diferencia, ¿dónde está? ¿Cuánto nos preocupa saber lo que Dios ha dicho y cuánto nos preocupa obedecerlo? Porque también está, es otra coladera. Los que oyen y no hacen. Están los que no quieren saber, solo su cristianismo es de palabras. Están los que oyen y no obedecen. Pero están los que oyen y esa palabra produce a 30, 70 y a 100 por hora. Muchos me dirán en aquel día, ese es el día donde muchos van a caer contra el Dios. Están pillados. Porque aquí uno se puede reír, burlar, vivir para sí mismo. Pero tarde o temprano se encuentra con el piso. Hay personas que se lo encuentran aquí a veces. Y es bueno que el Señor nos permita encontrarnos con el dolor, el sufrimiento, la disciplina, el castigo del Señor. Es bueno, es bueno. Una vez sentía, el Señor me estaba pasando una experiencia y yo sentía como si la espalda la tuviera quemada, como si me hubieran cogido con una clase. El Señor me estaba corrigiendo y yo sentía, qué cosa extraña. No era físico, yo mira, no tenía, pero sentía como si alguien me estuviera azotando. ¿Por qué? Porque necesitaba la corrección del Señor, por necio. Yo siempre le digo al Señor, corrígeme acá y no cuando llegue a tu presencia. Corrígeme acá, no me dejes hacer las que estoy haciendo, corrígeme acá. Y a veces no es fácil, pero es mejor que el Señor lo corrija acá. Y no llegue ese día donde te encuentras con el juicio de Dios cara a cara de frente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Mire, está el mensaje, pero no correspondía a lo que ellos vivían. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No les parece que estas son señales en nuestro tiempo de poder, de unción, de respaldo de Dios, ¿no? Mira. Cruzada de milagros, acérquese y el Señor tiene una palabra para usted y eso hasta ahí tú entras a las páginas de algunos lugares, palabra profética para el 2011, palabra profética para el 2012, este es el año de la prosperidad, de la abundancia, ¿sí? Muchos milagros y a veces son verdaderos, a veces no, pero entonces les declararé, nunca os conocí. ¡Qué cosa! Apartados de mí. Son varias cosas. Primero, no los conozco. O sea, yo no aprobé lo que ustedes hicieron. Como ustedes no me tuvieron en cuenta a mí, pues yo tampoco los tengo en cuenta a ustedes. Por eso es, Jesús, tú eres mi Señor. O sea, yo te tengo en cuenta. Yo reconozco que yo soy para ti, Señor. Yo no quiero vivir para mí. Pero la persona que le da la espalda al Señor, algún día Él también le va a dar la espalda. Nunca os conocí. No solo eso, apartados de mí. Parece que los milagros que ellos hacían eran verdaderos. Bueno, el Señor no discute eso porque es que, hermano, hasta el diablo hace milagros. El diablo, tú vas a un brujo y hasta un brujo te puede curar, hermano, sanar. O sea,
Moisés convirtió la vara en serpiente y los brujos que estaban ahí con él también. O sea, las señales milagrosas no son señales de nada, sino el Señor quería de estos hombres que ellos vivieran lo que Él quería. Otro aspecto de un verdadero hombre, no solo el que hace y obedece la voluntad del Señor, es solo capacita para hablar de un mensaje, porque ¿cómo vamos a hablar que Jesús es el Señor cuando yo vivo en rebelión a eso? Cuando tú dices yo soy cristiano es un asunto serio. Tú estás diciendo que estás bajo el gobierno de otro. O sea, Él es mi Señor. Es tu Señor. En tu vida, en tus planes, en tus deseos. Es tu Señor. Por eso digo que no todos los que dicen que son cristianos. Y este señorío es la esencia del mensaje. ¿Sí? Es la esencia del mensaje. Mateo 15:8. También encontramos personas como estas que hacen milagros, profetizan, pero su religión no pasa a ser de lo que tienen en su boca, pero su corazón está lejos. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tenemos personas que hablan de Jesús, cantan a Jesús, viven externamente a Jesús, pero su corazón ya está lejos. Lo han dejado. Qué cosa terrible, ¿no? Conocido, siempre les digo y es curioso, ¿no? El gremio de la alabanza en la iglesia es un gremio donde se ve mucho eso. Conocí un profesor de piano, cantante, profesor de guitarra. Nosotros lo conocimos, ¿no? Algunos de los que están acá lo conocieron. Ese hombre tenía una gracia, hermanos, pero su corazón estaba lejos del Señor. Así como cantaba en una tarima dirigiendo una alabanza, terminó cantándole a borrachos por dinero. ¿Por qué? Porque se tiene al Señor de labios, pero su corazón terminó yéndose con una muchacha en la alabanza, dejando a su esposa, a sus hijos, cantando en cantinas de borrachos. Porque ¿saben qué, hermanos? El Señor le interesa el corazón y Él destapa los corazones de las personas. Nosotros no vemos el corazón de las personas. Nosotros vemos a veces hay personas que muy queridas, pero el Señor destapa el corazón porque Él quiere tener un cristianismo puro, un testimonio real, ¿sí? Y Él va a hacer todo lo posible con nosotros para librarnos de lo que haya en nuestro corazón. Otra característica de un hombre que realmente puede llevar este evangelio, puede hablar del Señor, predicarlo, es que Él ha roto todos los ídolos de su corazón. Salmo 73, verso 25. Nosotros tenemos al Señor muchas veces, pero a veces el Señor compite con cosas en nuestro corazón. Conocí al hermano Washman y habla de un testimonio de un pastor que él no era pastor, pero también era médico. Duró esforzándose varios años para sacar su carrera adelante. Pero durante un mes cada vez que iba a predicar sentía como si el juicio de Dios no lo dejara predicar y no lo dejara predicar. Cuando él fue al Señor a preguntarle por qué era, el Señor le dijo, es que tú tienes algo que compite conmigo. Hasta que tú no renuncies a tu título, no te voy a poder usar realmente. Tú tienes algo en tu corazón. El Señor necesita quitar todo ídolo de nuestro corazón. Miren, hermanos, los ídolos no solo es los ídolos del catolicismo, la imagen, sino todo aquello que le quite la gloria al Señor es nuestro ídolo en nuestro corazón. Un hermano dijo así, crudo pero muy sincero, dime en qué piensas y ese es tu ídolo. Cuando tú te levantas, cuando tú haces planes, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que pesa en tu corazón? Puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser algo que tú has buscado, algo que te has esforzado. Puede haber tantas cosas, ¿no? Pero el Señor necesita romper todos esos ídolos, porque hasta que Él no sea el centro de nuestro corazón, no nos va a poder usar.
Necesitamos Juanes Bautistas, pero Juan no tenía nada, hermano. No tenía ni familia, ni hijos, ni casa, ni ropa, ni celular, ni computador, ni carro. Todo él se había despojado de todo este mundo. Era un nazareo, era un consagrado a Dios. Él podía llevar el mensaje de Dios. Un mensaje puro. Dice, ¿a quién tengo yo? Dice el salmista, en los cielos, sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y nosotros que tenemos tantos deseos, hermano. Miren, no hay problema en tener deseos naturalmente. El Señor dice otro salmo. Deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, dale el centro al Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El problema es cuando la petición de tu corazón compite con Dios. A veces pasa, a veces nuestro corazón se va a ciertas cosas y comenzamos en ese, porque cuando queremos algo en nosotros mismos, comenzamos a salirnos de Dios y comienza la intranquilidad y comenzamos a hacer cosas por nosotros mismos para obtener lo que deseamos. Entonces comienza a haber un juicio interior, la conciencia comienza a mostrarnos. Cuando vemos que algo en nuestra mente, en nuestro corazón está como ocupando el lugar que no debería, lo primero que debemos hacer es volvernos al Señor. Señor, tú sabes que yo deseo eso con todo mi corazón. Pero más que desear eso con todo mi corazón, yo quiero tu voluntad, Señor. Yo quiero tu voluntad, yo quiero obedecerte, porque yo sé que si yo dejo eso que quiero y lo saco y lo pongo por encima de ti, eso me aparta de ti. Que tarde o temprano esas cosas nos desvían, nos extravían, ¿sí? Nos corrompen, nos apartan del Señor. Pero cuando tú vienes con tu ídolo y coges delante del Señor y rompes tu ídolo, el Señor te va a mostrar su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. A veces nosotros decimos, y escucho hasta pastores hablar así, hermanos. Yo sé, hermanos, que hacer la voluntad del Señor es difícil. Uy, hermanos, es una blasfemia. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. No es difícil. Difícil es para aquel que tiene su ídolo en su corazón. Para él sí es terrible, porque él cavila entre dos caminos y va a honrar a uno y deshonrar a otro, tanto temprano. Miren, hermanos, el salmista decía esto: oh Jehová, cuán deseable es tu mandamiento, cuán hermoso. ¿Sí ven la diferencia? Oh, cuánto amo tu ley, me deleito de día y noche con ella. Él no decía, uy, cuán difícil. Cuando tú lo ves difícil es porque hay algo que está compitiendo en tu corazón con eso. Porque el hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. No es difícil, es un agrado. Decir, yo amaba esto, pero ¿saben qué, hermano? Lo rompí en la presencia del Señor. Que Él es digno, no solo de mi boca, sino de que yo le entregue mi vida, mi corazón, mis planes, todo. Cuando tú entregas todo a Él, Él te da todo a ti. Eso es bastante curioso. Cuando tú entregas algo que tú amas, el Señor viene y te muestra lo que verdaderamente te beneficia. Marcos 14, 3 al 9, y con este terminamos. Este es un ejemplo bastante práctico de lo que el Señor quiere de nosotros. Y curiosamente, lo hemos leído varias veces, curiosamente el Señor dice que donde se predique el Evangelio, que es Jesús y este crucificado, esta escena iba a acompañar siempre el mensaje del Evangelio. Marcos 14:3, el ejemplo de María en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, no estaba en el templo de Jerusalén, sino en casa de Simón el leproso. Mira dónde se mete el Señor, porque a veces nosotros pensamos que el Señor solo está en los templos grandes y admirables de Jerusalén, pero el Señor entraba a la casa de los leprosos. ¿Saben que la ley prohibía eso? El Señor iba a donde nadie iba, hermanos. Donde somos inmundos, donde somos indignos, ahí el Señor entra a nuestra casa. La casa de Simón el leproso. Y sentado a la mesa vino una mujer. Y esta mujer vino: Señor, yo soy hija de Dios, te ordeno que me des esto. Como somos hijos del Rey, Señor, nos merecemos esto y más, Señor.
no, esta mujer no vino así. Eso es orgullo. Sí. Es que tú le digas al Espíritu Santo, tócalo, 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 tócalo. Como si yo le ordenara al Espíritu Santo, hermanos. Al contrario, Pablo dice en Hechos, y el Espíritu me prohibió. No lo dejaba ni hablar a veces. Ese era un hombre que era, ¿qué? Siervo. ¿Sí? Se humillaba, servía a otro, no se servía a sí mismo. Dice, vino la mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. En otro evangelio dice cuánto costaba y todo. Y quebrantado el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Eso es lo que estábamos hablando. Dicen que el frasco de alabastro de esa mujer costaba lo que costaba como 2 años de trabajo. Imagínate. 300 denarios. 300 denarios. 1 año de trabajo, 300 días. Imagínate que tú todo 1 año trabajando para que vengas a los pies de Jesús y lo rompas. Yo digo, ese frasco de alabastro era el ídolo de esa mujer. Era el trabajo, era el esfuerzo de ella, era lo que ella había cosechado en su vida. A veces los hombres retienen, pero el verdadero hombre que se ha encontrado con la preeminencia de Jesús, lo rompe, lo pone a sus pies, lo entrega, lo desperdicia por amor a Jesús. Se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? O sea, cuando una persona se entrega totalmente al Señor, eso a veces causa inconformidad, pero me acuerdo mucho el caso de la hermana, una misionera, Margaret Barber, el hermano Nira habla mucho de ello. Decía que nadie conocía, él decía, y el hermano fue un hombre de Dios, que nadie conocía al Señor como esta mujer. Que nadie predicaba al Señor como esta mujer. Entonces él le decía, ¿y tú por qué siendo así? ¿Por qué no vas a predicar? ¿Por qué tú no sales? ¿Por qué tú no haces algo? Y ella siempre le respondía, es que el Señor me llamó a desperdiciarme para Él, para vivir para Él, para seguirle a Él. Qué cosa. El Señor a veces nos llama a eso. Qué privilegio, hermano. Porque hay gente, yo a veces digo, gente que se desperdicia su vida por dinero, por éxito, y es así como viene, se va. Aún él mismo, como él viene, se va. Pero es que el Señor nos está preparando a nosotros para la eternidad. Miren, hermanos, tú no vas a tener un lugar más cercano y más lejano del Señor que el que tienes acá en vida. Si tú eres cercano a Él, amigo de Él, siervo de Él, así vas a ser cuando Él venga. Pero si para ti el Señor solo es tu salvavidas cuando tienes necesidad y clamas a Él, cuando Él venga, tú también vas a ser el salvavidas que está por allá. En el lugar donde estuvieron los que quisieron vivir para sí mismos, en las tinieblas de afuera. Y dijeron, esto es lo curioso, hermano, hay gente que no se preocupa en su vida y se le preocupa de los otros. Pedro se acercó al Señor, está hablando con el Señor y ve que Juan venía detrás. Y le dice, Señor, ¿y este qué? El Señor le dice, ¿a ti qué te importa? Preocúpate por lo tuyo. Hay gente que toca decirle así, preocúpese por lo suyo. ¿Qué le interesa qué hace el hermano? Preocúpese porque tal vez, como dice Pablo, usted siendo heraldo de muchos, venga a ser condenado. Preocúpese usted por su andar en el Señor. Deje mirar a otros. Si otros se quieren desperdiciar para el Señor, que lo hagan, ¿no? Pero a muchos no les gustó. Y dice, porque podría haberse vendido más. No, mira, salté una frase. Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Para ellos la preeminencia no era el Señor, sino los pobres. Mira lo que dice. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraron contra ella. ¡Qué cosas! Este pasaje me recuerda tantas experiencias, hermano. Personas que lo miran a uno así por su llamado, por lo que el Señor le ha puesto a hacer. Pero bueno, que cada uno
se muerda su lengua y viva como el Señor le ha llamado a vivir. Nuestra responsabilidad, como siempre lo decimos, nuestro compromiso no es con lo que dicen las personas, sino con lo que el Señor nos ha mostrado que es su voluntad. ¿Cierto? Yo he aprendido algo, a no opinar nada sobre la vida de otra persona. Oye, hoy en día el cristianismo es, pastor, ¿me pueden noviar? Pastor, ¿puedo ir a comprar esto? Pastor, ¿puedo hacer esto? Que cada uno le pregunte al Señor, no, que es el Señor, y Él le puede mostrar a cada uno cuál es su voluntad. A veces queremos meternos y a veces causamos hasta problemas, ¿me entiendes? Un día un hermano le dijo a una muchacha a la iglesia, iba con un muchacho, el muchacho no era creyente, pero iba a la iglesia con ella por el yugo desigual mientras la convencía. Entonces el hermano un día se fue de muy sabio, él mismo me contaste, dijo, yo fui a la casa y yo lo senté, les dije, mire, yo les recomiendo que se casen. Cásense. Se casaron. Al mes, él que no era creyente, hermano, tuvo una enfermedad terrible. La muchacha, creyente, al ver la enfermedad del muchacho lo abandonó. Se le llevó la plata, se le llevó todas las cosas. Este hombre casi se vuelve loco y se suicida. Y el Señor le dijo al hermano, mira lo que hizo tu buen consejo. ¿Quién te mandó a hablar de eso? Imagínate. Es que a veces nosotros metemos nuestra lengua donde Dios no nos ha mandado. Es muy serio. A veces hasta para dar consejos, para opinar de los otros. Estamos ser tan prudentes. Y podría contarles varios casos así. Por meter donde el Señor no nos ha llamado a meternos. Y dice, pero Jesús dijo, dejadla. Yo diría otras palabras, pero no creo que cuadre con el tono de la predicación. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Para todo el mundo era un desperdicio, para el Señor fue agradable. ¿Por qué? Porque realmente esta mujer tenía esa frase del Salmo. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y acá en la tierra no tengo nada. A veces decimos, una vez escuché a las personas decir, ay, pero eso de la venida del Señor. Volteé a mirar y le dije, que no lo sorprenda, hermano. De ustedes que habla la palabra, aquellos que se burlarán de la venida del Señor. Porque hacemos planes como si el Señor no fuera a volver, hermanos. No se engañen. El Señor viene pronto. Y el Espíritu y la Iglesia dice, ven, Señor. El que no ama la venida del Señor, no ama al Señor. ¿No? Porque los cristianos dicen, no me hable de la venida del Señor, no, que no me he casado. Terminemos, dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros. O sea, siempre va a haber necesidad de plata. Yo me acuerdo cuando me casé me decían, pero ¿cómo va a vivir? ¿Cómo? Yo no sé, eso es problema del Señor. Él me dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por allá. Después las personas venían y decían, ¡oh! ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor con usted? Y el Señor mismo tapaba la boca a los que nos criticaban. El Señor es fiel. Él no deja de joven, fiel, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Saben qué es esto, hermano? Tú vas a tener la oportunidad de servir al Señor. Pocas veces, o la aprovechas o se pasa. Es como cuando tú sales a Transmilenio y vas caminando y ves que el bus viene y tú corres y alcanzas. A veces la voluntad del Señor no se alcanza, se nos pasa. Tuviste la oportunidad de consagrarte, tuviste la oportunidad de buscarlo, tuviste la oportunidad de servirlo y perdiste tu oportunidad. Se pasó el bus. Eso es lo que leías Angie en Eclesiastés. Acuérdate del Señor en los días de tu juventud, antes de que te pase el bus y venga la vejez. Cristianos que nos llaman, no leas este libro, y no, hermano, ya de su edad no pueden ni leer.
Ya pasó el bus. El tiempo que tenían para aprovechar. ¿Lo aprovecharon o no? Pero ya se les pasó. Serio, ¿cierto? Esta mujer aprovechó el instante que el Señor le dio. Y dice, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía. El Señor no nos va a pedir más ni menos, sino lo que podemos. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto que os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. O sea, donde se predique el evangelio, la gente va a saber que el objetivo del evangelio es este: que los hombres se postren delante de mí y me adoren, porque yo soy digno, así como lo hizo esta mujer. ¿Qué cosas, no, hermano? La preeminencia de Jesús en la predicación de Juan el Bautista. El Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Que el Señor pueda levantar de acá muchos Juanes y Juanas Bautistas para su gloria. Vamos a orar para ti. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Es un privilegio que tú nos reúnas a escuchar los dichos de tu voz, pero no solo queremos ser oidores de tu palabra, como aquel que se mira a un espejo y se olvida de su apariencia, sino queremos ser, Señor, hacedores, Señor. Reina en nuestro corazón, Señor. No queremos tener nada fuera de ti, Señor. No queremos que nada se ponga en el lugar que tú mereces, Señor. Danos un corazón reverente y temeroso para seguirte y servirte como tú eres digno, Señor. Que podamos entregar nuestra vida cual frasco alabastro a tus pies, porque tú lo mereces, Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Te presentamos nuestras vidas. Te presentamos nuestras familias, Señor. Te presentamos tu iglesia, Señor. Ayúdanos a predicarte realmente, pero como lo dice tu palabra, líbranos de ese evangelio barato que están a veces hasta tan de nosotros, Señor. Que podamos llevar el verdadero evangelio que te glorifica y santifica tu nombre, Señor. Que realmente se cumpla tu voluntad, la cual es que todo hombre se postre delante de tus pies y confiese que tú eres el Señor. Para gloria de Dios nuestro Padre. Encomendamos tu palabra para que corra y dé mucho fruto para tu gloria, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.